vamos a tratar sobre los derechos fundamentales y el bloque de constitucionalidad. Estamos haciendo una entrevista para poder desarrollar este tema. Entonces, nuestro grupo está conformado por Juan José García, Natalia Palomino, Natalia Delgado, Sergio Márquez y Valeria Farfán. Y a continuación les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero... Bueno, pues en esta actividad hicimos 4 preguntas con el objetivo de saber qué tanto conocían las personas ubicadas aquí en el centro de la ciudad de Bogotá. Para la realización de esta actividad, pues también quisimos dar unos incentivos para que la gente pues, pueda venir a nosotros de manera más breve y poder hacer la entrevista de una forma más sencilla. Si contestan las preguntas correctamente, las 4 preguntas, pues obtienen un beneficio. Y si no, pues no obtienen nada. Bueno, las preguntas que decimos realizar a las personas que íbamos a entrevistar son las siguientes. Primero, ¿qué es la Constitución? Segundo, si la Constitución es más importante que los tratados internacionales. Tercero, ¿con qué acción podemos reclamar los derechos fundamentales? Y por último, si la ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Bueno, hoy vamos a preguntarte 5 preguntas sobre la Constitución en Colombia. Primera pregunta, ¿qué es la Constitución? Ya me cachaste ahí. Ya me cachaste ahí. Dale, lo que tú creas que es. Lo que yo tengo entendido es el régimen donde está escrito todo la política que tenemos acá en Colombia, ¿no? Las normas, más o menos. Exacto. Ok. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es como la carta que rige pues, al país, es la carta magna que entonces da los lineamientos para las leyes. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la norma de norma, es el documento que establece todo el régimen político, judicial y todo el funcionamiento del Estado. Ok, ¿qué es la Constitución? Constitución. Ajá. Bueno, es el reglamento por el que se rige el pueblo colombiano. Sí. Pregunta, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas, la cual está regulada por el ordenamiento jurídico. Como tal es la que establece y garantiza bajo un principio, un valor y una regla, el amparo y protección de los derechos fundamentales, colectivos y sociales y económicos de los ciudadanos. Bueno, para contestar la primera pregunta, la Constitución es algo súper loco, o sea, la Constitución en el artículo 4 se dice expresamente que la Constitución es norma de normas, menester de todas las cosas. Cualquier norma que atente contra la Constitución será declarada inconstitucional. Bueno, listo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿La Constitución es más importante que los tratados internacionales? Primero, ¿sabes qué son los tratados internacionales? ¿No? Bueno, para explicarte más o menos, los tratados internacionales son las normas que están por fuera del país, que no pertenecen concretamente a lo que se legisla en Colombia. En base a eso son las diferentes leyes que se hacen en la unión de otros países. Con lo que te acabo de decir, ¿tú dirías que qué es más importante, la Constitución o los tratados internacionales? Los tratados internacionales. Okay. ¿Es la Constitución más importante que los tratados internacionales? Sí. ¿Por qué? Porque pues digamos que los tratados internacionales pueden ser como una guía, pero en sí la Constitución es más específica en nuestro territorio, ¿sí? Entonces como que lo que hace es que tiene en cuenta la especificidad del territorio. ¿Qué cree usted que es más importante o que tiene más peso, si la Constitución o los tratados internacionales? Internamente es la Constitución política. La segunda pregunta ¿es la Constitución más importante que los tratados internacionales? Digamos que tienen equivalencia, porque pues tratados internacionales rigen leyes internacionales y la Constitución rige dentro de la República. Perfecto. La segunda pregunta ¿es la Constitución más importante que los tratados internacionales? Para el derecho interno es importante la Constitución, pero para el derecho internacional, los tratados y convenios internacionales. Es decir,
En la cláusula innominada de derechos que regula el artículo 93 y 94, establece que cuando un Estado soberano está acogido a un convenio o tratado internacional, se entiende que este tratado o convenio está por encima de la Constitución. Entonces, por ese sentido es que es importante para Colombia no pasar por encima de los tratados, porque de hecho si pasa por encima, el ciudadano puede mandar a través de un representante legal, un apoderado o una ONG, y por eso es que a futuro el Estado colombiano resulta sancionado o multado. Pues no podríamos decir que alguna prima sobre la otra, al contrario, estas dos están a un mismo nivel que pueden ser jerarquizados pues de igual manera para no afectar la una a la otra. Bueno, siguiente pregunta. ¿Sabes qué acciones se pueden tomar para reclamar tus derechos fundamentales? Como solicitud, yo nomás como que yo conozco, uno ya sabe cómo ir a iniciar. Tutela, ok. ¿Sabes alguna otra? Aparte de tutela y demandas. Nuestro número para que cualquier ¿Con qué acción se pueden reclamar los derechos fundamentales en Colombia? es una acción de tutela. Muy bien. ¿Con qué acción se pueden reclamar los derechos fundamentales en Colombia? Con acción de tutela. Ok. ¿Con qué acción se puede reclamar los derechos fundamentales en Colombia? ¿Qué acción? Ajá. Esa es una muy buena pregunta, la verdad no sé la respuesta. La tercera pregunta es, ¿con qué acción se puede reclamar los derechos fundamentales en Colombia? La que conocemos normalmente y cualquier ciudadano tiene disposición de ella sin necesidad de apoderado judicial, representante o como tal agente oficioso, es la acción de tutela amparada en el artículo 86 de la misma carta. Okay. La siguiente pregunta nos habla sobre las diferentes acciones que podemos tomar para proteger nuestros derechos fundamentales. Pues en estos podemos encontrar muchísimas acciones que nos pueden llegar. Está la acción de tutela, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la habeas data, las quejas, reclamos, etc. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Bueno, el bloque constitucional está regulado en el artículo 93 de la Constitución. ¿Por qué se llama bloque de constitucionalidad? Porque como Colombia es un estado que tiene una constitución, ¿sí? Esta constitución, si bien es la que establece el reglamento interno del país, ¿sí? O sea, de ella como ley fundamental surten las demás leyes, decretos, normas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es ahí donde al decir que Colombia se acoge a los tratados y convenios internacionales, ratifica ese compromiso del cual fue aprobado por el Congreso, ¿sí? Y la cual es representada por el presidente como jefe de Estado. Entonces, por eso es importante, además teniendo en cuenta que no solo en Colombia, sino en América Latina, se dan los tratados internacionales es precisamente por la permanente vulneración y violación de derechos humanos. Entonces, es importante tener en cuenta que los tratados y convenios internacionales son importantes, ya que, como sabemos, en Colombia y en los países de América Latina no hay justicia. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Creo que fallé en la clase de historia porque no sé. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad son todas las leyes internacionales que regulan unos temas específicos. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad, ¿tú recuerdas? Es como un conjunto de leyes que no están incluidas dentro de la Constitución, pero igual tiene como el mismo valor, algo así como la misma importancia. Al momento de hablar de bloque constitucional nos referimos a los diferentes tratados internacionales que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales convienen en armonía pero no están plasmados en la Constitución Política de Colombia. Para concluir este experimento social, la verdad es que todos quedamos súper impactados porque al ir a preguntarle a personas que pues, son del común, que están en la calle, en el centro de Bogotá, muchas de estas personas nos contestaron la mayoría de las preguntas bien. Y fue algo que de verdad ninguno de nosotros nos los esperábamos. Incluso hubo personas que contestaron demasiado bien, que para nosotros fue algo súper impactante. Entonces es interesante ver cómo muchas de las personas que nosotros nos encontramos en el común
al parecer conocen más de este tema que es tan importante para la sociedad y para el diario vivir de una persona, y que no son personas que de pronto uno no sepa o que sean incultas con respecto al tema. Entonces fue un experimento súper chévere en el cual aprendimos nosotros, aprendieron esas personas, nos dimos cuenta de que estábamos muy equivocados teniendo un concepto de las personas del común muy diferente al que nos demostraron. Entonces nos pareció una actividad súper chévere en la que nos reímos y todos disfrutamos, y la gente también pues nos enseñó mucho más de lo que ya sabíamos. Gracias.